¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal y ahora les vamos a mostrar cómo programar en Gambas 3. ¿Qué es Gambas 3? Pues es como la alternativa a Visual Basic. Es un IDE y un lenguaje de programación en el cual nos va a permitir programar de manera rápida sin saber mucho de programación. Con tener las nociones básicas podremos hacer programas muy buenos y además de una manera muy rápida, ya que pertenecen dentro de la categoría RAD, que según recuerdo es Rapid Application Develop o desarrollo rápido de aplicaciones. Vamos a mostrar primero, aquí está el tutorial pues en escrito, se los voy a dejar ahí en el enlace en la descripción para que lo puedan ver ustedes, y pues vamos a hacerlo también en video por si se me pasó algo aquí en el manual, pues se apoyen con el video. En este primer video vamos a ver cómo instalar Gambas. Es necesario pues tener una distribución de Linux. En nuestro caso vamos a usar una máquina virtual. Y bien amigos, pues antes de empezar no olviden pasarse aquí a su canal, a Facebook, a Twitter, seguirnos, y también si nos pueden seguir en odyssey.com. Aquí también está el respaldo de todos los videos. Ahí si nos gustan seguir, y ya saben que esta red social o red social de videos basada en la blockchain pues te paga también por ver en su criptomoneda. Bien, vámonos al grano. Vámonos aquí a cómo instalar primeramente el Gambas 3 en Linux. Aquí viene una ligera pues explicación que yo se los acaba de dar en ese momento. ¿Qué vamos a aprender a hacer? Pues vamos a aprender a guardar las configuraciones o settings, que son variables guardadas aunque se cierra o abra el sistema. O sea que si guardamos en un campo, por ejemplo en el textbox servidor, si cerramos el programa ahí se va a guardar, o sea, en el registro, sin estar en la base de datos. Vamos a manejar controles como inputs, imágenes, file chooser, URL, webview, y también el manejo de datos, MySQL, SQLite, que lo repetí, etcétera. Y al último vamos a subir el software a la granja de software en donde vamos a publicar nuestros programas. Y también cómo crear un ejecutable que sería .gambas, que sería el equivalente al .exe en Visual Basic. Y bien, para instalarlo, primero que nada nos vamos aquí a la terminal y le damos pegar. Bien, aquí vemos que no me guardó el repositorio, no me dejó agregarlo. Pero en este caso, como ya tenemos una distribución nueva que es MX Linux, MX Linux 21, que viene con Debian 11, vemos que aquí ya está instalado el Gambas. Bueno, no instalado, sino que tenemos el repositorio listo. Entonces lo instalamos con este comando sudo apt get gambas 3. Le damos que sí. O sea que no va a ser necesario ni uno de estos dos. En mi caso, en el caso de que estén usando esta distribución MX Linux 2021 o 21. Ahí se está instalando. En el caso de que usen otra distribución y no esté agregado el paquete pues nomás lo agregan. En mi caso me saqué la lotería y nomás ocupé este comando. Y se supone que ya que termine de instalar, pues se va a instalar este. Vamos a esperar a ver si sale.
Y bien, pues ya nos sale aquí, ya que lo instalamos, pues nos sale aquí el sistema con un mensaje de bienvenida. Y dice que Gambas es un ambiente integrado de desarrollo basado en el intérprete BASIC avanzado. Gambas pretende permitirle crear poderosos programas rápida y fácilmente, pero la claridad de estos programas es de su propia responsabilidad. Y bien, trae varios consejos del día, pueden leerse un consejo diario y aquí ya pueden ustedes empezar a programar. Aquí está el tipo de aplicación que pueden crear juegos también si lo desean, aplicaciones web. En nuestro caso va a ser una aplicación Qt. Puede ser aquí, siguiente, le vamos a poner aquí prueba, nomás para ver, para hacer una prueba. Todavía no vamos a empezar a programar hasta el próximo video. Y aquí está ya lista la ventana, aquí están los controles del lado derecho, aquí van a estar las carpetas y ya está listo. Nomás arrastramos los botones y ya vamos a poder comenzar a programar. Y bien amigos, pues en el próximo video vamos a ver cómo crear un proyecto al estilo WinForms. O sea, como lo vimos aquí, esto pues así de fácil es. Sería todo, y cualquier duda en la caja de comentarios, no olviden comentar. Y aquí este va a ser el curso ya escrito. Aquí van a venir todos los códigos. Y saludos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós y muchas gracias por ver.